Le vamos a dar la palabra a la profesora Urania Ungo, quien es una destacada feminista, no solamente panameña, sino a nivel regional, catedrática de nuestro departamento de filosofía. Profesora Ungo. Gracias, Joana. Qué generosa, qué amable. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradezco profundamente a Giovanni su valiosa reflexión sobre esto que es la masculinidad y que la masculinidad como fenómeno cultural es uno de los pilares de esto que llamamos las relaciones de género. Y como bien ha dicho el doctor Beluche, ¿verdad? La masculinidad no es solamente un constructo biológico, fisiológico, también es un constructo cultural. Como dijo en el siglo XIX John Stuart Mill, solo sabremos cuáles son las reales diferencias entre mujeres y hombres cuando mujeres y hombres sean educados, ¿verdad?, en igualdad. En el caso particular de la relación masculina con la violencia, ¿verdad? Aquí tendríamos que decir que en esa relación mujer-hombre y violencia, en estos protagonistas, ¿verdad? Hay una constancia ya muchas veces ratificada vía diversidad, inmensidad más bien de investigación y de datos, de que las mujeres somos las víctimas y, como bien dijo Giovanni Beluche, el victimario es un varón. Lo que habría que preguntarse es, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Es porque son los resabios de nuestra condición animal, aquello que nos une todavía al reino de los no sapiens, ¿verdad? Aunque está demostrado que en muchas cosas son bastante más sapiens que nosotros, pero bueno, para usar la terminología en boga, ¿no? ¿Qué es lo que hace qué es lo que hace a la violencia una parte importante de el ser, la identidad y la condición masculina? Y además que tiene que ver con otras cosas, con el predominio, con la subyugación, con obtener la obediencia, la asunción incondicional o crítica de las y los otros. Porque creo que, y ahí, bueno, los hombres son los que me podrán corregir porque estoy especulando, creo que también una de las cosas más interesantes de esta violencia en la masculinidad es que no solamente es contra las mujeres, ¿no? Bien lo acaba de decir Giovanni, pero creo que es importante resaltarlo. En la jerarquía de la masculinidad que se va construyendo, siempre hay uno que es el ultra, ¿verdad? El hipermatón del barrio, ¿verdad? Es el presidente norteamericano de toda la selva y es el que ruge más fuerte y es el que agrede a todos los demás, incluso creo que no mejor utilizado este símil, incluso a los que supuestamente son sus aliados o sus congéneres e invitados. Es decir, la violencia masculina también es contra los otros hombres, considerados menos violentos, menos fuertes, no importantes. Entonces, es una construcción social y cultural en la que de algún modo todas y todos participamos y es terrible, ¿verdad? Y yo me preguntaría, bueno, me voy a arropar en que soy filósofa y a nosotros la especulación pues se nos da, ¿verdad? Casi naturalmente. ¿De dónde viene esto? ¿Verdad? Porque el deseo de dominar resulta que a veces es un gran factor en sí mismo, ¿verdad? A lo largo de la historia, por ejemplo, muchas veces mujeres y hombres
en distintas sociedades, con distintos niveles y grados de desarrollo histórico-cultural, en momentos de gran dificultad, la unidad, ¿verdad?, entre mujeres y hombres es interesante, pero también es interesante que en esos momentos, como bien lo llegó a decir un gran escritor norteamericano, la orfandad de las mujeres, ¿verdad?, queda en evidencia porque no han habido tampoco los grandes gestos heroicos, ¿verdad?, en las que se pueda decir que hubo un sacrificio masculino en pro de... eso es lo que nos gusta pensar. Pero si uno examina la historia, ¿verdad?, aquello no es tan abundante como nos gustaría, como nos parece. Entonces, hay algo en esta violencia hegemónica, ¿verdad?, que creo que es consustancial a la forma en que se organiza social, cultural e históricamente la sociedad, en que se mantienen estas desigualdades y discriminaciones, y que por ello es, aunque para muchos varones resulte muy complicado pagar ese tributo, siempre al final se accede a pagarlo porque es parte de ser, ¿verdad?, de ser esa parte, valga la redundancia, privilegiada de las relaciones sociales. Diría una última cosa. Creo que no solo Giovanni ha puesto muy de relevancia cómo se relacionan estas condiciones de ser mujer, ser hombre, ser femenino, ser masculino, con la organización social, con todo el montaje estructural, ¿verdad?, y a veces recóndito, a veces de larga data, y que su organismo queda oculto, lo interiorizamos, lo naturalizamos, parece que aquello siempre fue así, ¿verdad? Y no, yo creo que es importante comenzar, aunque cueste mucho, aunque sea complejo, aunque implique una serie de desmonte, de intermediaciones, ¿verdad?, que no parecen conducir de modo directo al núcleo esencial del fenómeno, porque yo creo que ahí hay una clave de cómo en nuestras sociedades, incluso una clave que da para observar muchos fenómenos, ¿verdad?, se reproduce el poder y se reproducen, a veces sin quererlo, las propias condiciones en que hace que al final, ¿verdad?, todo parece cambiar, pero que al final realmente nada cambia. Entonces yo diría que la masculinidad es un asunto, es un objeto epistemológico, político, que debemos examinar con mucho cuidado. Y yo celebro que haya personas como Giovanni, ¿verdad? Porque recuerdo cuando, hace más de 20 años, cuando comenzamos muchas mujeres a pensar en masculinidad, recuerdo por lo menos una vez, justamente en Costa Rica, donde fui invitada a estar ahí como participante en un evento sobre masculinidad, y fue desolador. Las expositoras eran 2 mujeres, y la inmensa mayoría de las personas que estábamos ahí éramos mujeres. Y llegué a la conclusión que sigo pensando hasta hoy, por eso me da gran gusto tener tanto a Giovanni como a Jesús, ¿verdad? Esto no será un problema ni teórico ni político real hasta que sea un problema de los mismos hombres. Así que creo que estamos llegando al punto en que esto será clave para desarticular el gran montaje de poderes y de opresiones que la pandemia nos hace sentir todavía, ¿verdad?, con más agudeza. Gracias. Gracias, Johan. Muchas gracias, profesora Urania. Damos la palabra al profesor Jesús López. El profesor Jesús López es licenciado en Psicología por la Universidad de Panamá, tiene una maestría en Docencia Superior y una en Psicología Social
y es especialista en planificación de las políticas públicas con enfoque de género. Le damos la palabra al profesor López. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Agradezco la gentileza en haberme invitado a esta reflexión en la tarde de hoy sobre un tema que es muy importante. Bueno, había tomado unos apuntes inicialmente, pero escuchando a Giovanni, más adelante me acordé de un concepto muy importante que nosotros los psicólogos sociales manejamos y que resulta además vital para poder comprender la realidad. Un eminente psicólogo rumano de nombre Sergei Moscovici, allá por fines de los 70, principios de los 80, acuñó un término que, bueno, no pertenecía tanto a él, pero él es el que le da la mejor connotación, y es el de representaciones sociales. Entonces, a través de las representaciones sociales nosotros podemos interpretar y comprender la realidad tal y como nos circunda. Una cuestión muy importante es que la conducta humana es una conducta motivada por razones arquetípicas. O sea, la ancestralidad juega un papel muy importante. Inclusive, por ejemplo, se sabe, según dicen algunos psicólogos evolucionistas, que las estructuras tanto cerebrales como incluso de convivencia social que nos permiten en la actualidad poder realizar categorizaciones sociales a nivel de estereotipos, por ejemplo, ya venían con nosotros desde hace 800.000 a 1.000.000 de años. O sea, lo que significa esto es que es una situación bastante compleja. No es la única explicación que hay, obviamente, pero sí es muy útil para comprender lo intrincado del trabajo que tenemos por delante. Ahora, yo, por mi inclinación teórica dentro de la psicología social, soy un convencido fehaciente de que lo cultural es determinante, tal como lo decía el gran Lev Vygotsky de la escuela soviética. Por lo tanto, lo que hay que hacer es incidir en las estructuras que desde lo social pueden jugar y deben jugar un papel preponderante para poder propiciar cambios de conducta, incluso desde lo institucional, para poder promover, como en una especie de fenómeno de cascada, que haya la voluntad para lograr ciertas transformaciones. Con lo que decía Urania me vino a la mente otra cosa. Hay algo muy cierto, por lo menos para mí, y es que la cultura del machismo es una cultura del irrespeto, de la imposición, donde se identifica al más débil como la posible y plausible víctima. Y obviamente, entre comillas, claro está, significaría entonces que la situación se plantea en el hecho de que, bueno, se ha identificado, vuelvo y repito, de manera algo arquetípica, que la mujer es la víctima perfecta. Y de ahí en adelante, partiendo de lo muy simple a lo que tenemos hoy como complicado, eso ha ido encadenándose. Y por consiguiente, el accionar del Estado propicia y facilita la perduración de esa lógica machista. Por consiguiente, el Estado previsor debiera haber, o mejor dicho, un Estado previsor debió haber tenido en cuenta una serie de elementos que son incluso principios de actuación cuando se habla de situaciones algo caóticas, incluso en epidemias, en desastres naturales. Y hay dos importantes. Una, no se decide nada sin las mujeres. Y dos, también muy importante, es que las mujeres y quienes le acompañan, niños, niñas, etcétera, etcétera, son las principales víctimas. Por lo tanto, cuando yo por lo menos me he metido muy de lleno a estudiar el tema del COVID, yo prácticamente todos los días le dedico, y sobre todo también a las estadísticas y al manejo que se le ha dado a las estadísticas por el asunto del símbolo. Entonces, predomina una lógica del susto, no de la educación.
para que podamos percibir la realidad de manera tal que no nos sintamos tan amenazados ya por todo el peso de eso que Giovanni ya tan detalladamente describió. Por lo tanto, es fundamental que comprendamos que esa lógica machista en todo este proceso, desde el propio Estado, ha sido el principal factor de riesgo, por lo menos para mí, en la perpetuación de una serie de situaciones que han traído como consecuencia un verdadero caos y un desastre a nivel mundial. O sea, por lo menos yo veo Panamá ha caído en el primer semestre un 19% de su Producto Interno Bruto. Eso significa que los financiamientos normales, naturales, para poder mantener la rueda del Estado andando, van a ir en decrecimiento. Por lo tanto, no podemos hablar de una reforma del sistema de salud, porque estamos hablando de un tema de salud. Pero es un tema de salud que no ha sido tratado de la mejor manera, porque sigue, ¿cómo les diría? Sigue prevaleciendo la lógica medicalista, la lógica biologista, sin entender que el fenómeno de la salud, antes que todo eso, es más un problema de tipo histórico, es un problema de tipo social, es político, es económico. Y además, ¿por qué? Porque esa visión sirve para entender la salud desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud. Entonces hoy hay una discusión en el planeta al ver todo lo que ha pasado, si era cierta la dicotomía entre salud o economía, o era realidad salud y economía. Y que además ha golpeado con demasiada crueldad a toda la población, pero ha recargado más a las mujeres como prestadoras de servicios informales de salud y de otros. O sea, ha reemplazado básicamente en una buena proporción servicios de salud, servicios de cuidado, servicios educativos y otros más, además de tener que ver cómo lidian con la carga que tienen enfrente al momento de ver cómo se garantizan los ingresos para poder subsistir. Yo les diría, por ejemplo, en los primeros 60 días de encierro en Panamá hubo 45 suicidios. Si la memoria no me es infiel en este momento, creo que 38 fueron varones. Con lo cual se mantiene la lógica esa. Pero además hay que ver otra cosa. Un hombre desempleado, y eso está estudiado, tiene 3 veces más riesgo de cometer suicidio que un hombre que no está bajo condiciones de desempleo. Entonces estamos hablando de un suicidio que generalmente está inducido desde lo social. Está inducido desde lo social porque generalmente las personas que tienen trastornos psiquiátricos mayores no cometen intentos autolíticos. Entonces estamos hablando de un terrible y tremendo sufrimiento. Y eso se ha exacerbado en este momento con el tema de la pandemia, que para mi modo de ver, pues eso es parte de la actuación que tenemos, que estamos viendo generalmente en muchos países, otros no. Otros asumieron otro tipo de conducta. Hoy no tienen más muertos, por ejemplo, en Suecia, en Uruguay, que en los países como el nuestro que sí adoptaron este tipo de encierro. Y las estadísticas así lo mencionan y lo señalan y lo demuestran, por lo menos para mí de manera categórica. Pero ciertamente, por ejemplo, algunos colegas me han comentado que son clínicos, que trabajan dentro del Estado y todo lo demás, van a hacer un esfuerzo por cuantificar porcentualmente cuánto se han disparado las consultas por motivos de salud mental. Lo que sí es cierto es, y con esto cierro un poquito, el deterioro, o sea, personas con diagnósticos previos de tipo agudo se han deteriorado. Por ejemplo, personas que tenían episodios de ansiedad agudo, o sea, repentino, te atiende, te equilibra y puedes seguir andando, se han convertido en pacientes crónicos, igual en temas de depresión y otros más. Entonces, al final de todo el camino, el Estado ha actuado con una lógica machista porque parte del hecho de no identificar cuáles son los ejes de inequidad por razón de una intervención que fue sumamente violenta, agresiva, y que además que no ha dado los resultados que se suponía que debían obtenerse, que se debían obtener por acción de esto, ¿no? Así que quisiera dejarlo allí
pero sí haciendo énfasis finalmente en que cualquier intervención o acción en el ámbito de la salud tiene que partir del hecho de los determinantes sociales de la salud. O sea, no hay otra alternativa, porque si no, entonces vamos a actuar siempre con un sesgo donde los hombres no somos buenos autocuidándonos, ¿no? Y las mujeres suelen ser siempre víctimas de esa lógica que yo diría masculinizada, esa lógica masculinizada de las acciones estatales, sobre todo en este caso desde el marco de la salud, ¿no? Era lo que quería para no comentar, para no alargar. Gracias. Muchas gracias, profesor Jesús.